En el último streaming que estuvimos viendo de este proyecto, nos quedamos en la parte de que Moin estaba convirtiendo la arquitectura básica que habíamos hecho acoplada al framework en una arquitectura hexagonal. Y estábamos creando pues esas capas de aplicación, infraestructura y dominio, y es con lo que vamos a continuar hoy. Bueno, ya veo que ha entrado más gente, creo que ya estamos los habituales, entonces, bueno, Moin, las noticias que te tenemos que dar es que vamos a buscar un sonido y una imagen tuya para que a partir de ahora, cuando algo falle, es culpa tuya. Vale. Independientemente de que sea Mac o Linux. A ver, voy a poner el título del streaming. Y la segunda es que tienes que comprar creo que 2 o 3 Macs para dárselos a la gente del chat. Tengo que ver a quién por solucionarme problemas que tuve durante los streamings y les dije que les ibas a regalar un Mac. Así que bienvenido. Hombre, el día que me haga millonario, ahí sorteo Macs, pero vamos, ¿eh? Sí, de hecho, quería decir algo que yo me di cuenta cuando estaba haciendo algo con Juan sobre algo de arquitectura y me di cuenta el tema por qué ese tema de que alguna gente pone cosas en infraestructura y para mí lo que es en DDD no debería, por ejemplo, HTTP, la gente lo mete en infrastructure. Y nos dimos cuenta que cuando la gente hace esto es que están haciendo capas hexagonales, como lo define hexagonal, pero utilizando el nombre de las capas de DDD. Entonces, ahí yo creo que de ahí viene malentendido. Entonces, nosotros cuando hablamos de DDD no tiene, es mucho más estricto que hexagonal. Hexagonal habla de cómo se definen las capas desde fuera hacia adentro, pero en cambio DDD habla de 3 capas muy claras, que es esta aplicación, dominio e infraestructura. Y claro, si estamos hablando de hexagonal, entonces sí que, por ejemplo, el HTTP puede estar en infrastructure y tal, pero claro, ahí como coinciden los nombres, yo estaba diciendo, Juan, igual para hexagonal es mejor encontrar otro nombre de capas y no llamarlo Application Domain Infrastructure, que es exactamente lo que utiliza DDD. Pero bueno, esto era simplemente que os quería contar porque siempre me parecía raro que en España se use tanto este estilo de poner HTTP y framework y tal en infrastructure. Pero claro, esto más va por hexagonal y no por DDD. Claro, yo creo que va un poco por ahí, porque si yo DDD no he llegado a aplicarlo estrictamente, porque bueno, en la empresa en la que estoy trabajando, como ha crecido muy rápido, ahora es cuando se empiezan a definir los dominios que tiene, y aún así hay equipos internos que siguen cambiando y departamentos que existían y ya no existen. Entonces no lo aplicamos. Lo que sí que aplicamos es hexagonal en el sentido de que cada vez que creamos un servicio nuevo, intentamos desacoplar toda la lógica de negocio de todo lo que es el framework y librerías externas para poder escalar mejor. Entonces, creo que sí que de ahí viene la costumbre de crear estas 3 capas, pero bueno, sí que creo que lo comenté el lunes, que se podría hacer pues application, domain y poner framework o adapters, vale, luego podríais tener no solo 3 carpetas principales, podríais tener en el raíz aplicación y dominio para tener más o menos casos de uso y lógica de negocio. Y luego en el mismo raíz en SRC podéis tener adapters, connectors, database, framework, HTTP, ¿vale? No tiene por qué ser 3 carpetas principales. Sí, exactamente. Bien, ahora, volviendo a lo que es DDD, porque yo mi idea era, estoy montando un poco más el tema de DDD, tener las 3 capas, dentro de 3 capas seguimos DDD. Si queréis podemos tirar hacia lo que es hexagonal, no sé qué opina la gente. Claro, a ver, vamos a dar un minutito. Mira, pone 1K-Tech, lo de que los controladores entonces no irían en infraestructura, claro. En DDD no. Esto no iría porque en DDD las capas son muy claras. Aplicación habilita, es decir, nos deja nuestra aplicación que pueda servir, es decir, por fuera puedan usar, es decir, da utilidad a nuestro dominio. Es decir, si tú haces el dominio, ese dominio en sí es como una cosa en un cerebro que no puedes hacer nada con el dominio solo. Y la capa de aplicación habilita nuestra aplicación para que se pueda utilizar. Entonces, si piensas, la parte de controller en realidad es para que podamos comunicar con nuestra aplicación. O, por ejemplo, un webhook o el command line. Todo esto es la parte de aplicación, es decir, lo que nos habilita. Luego, la infraestructura es lo que nos habilita poder comunicar el dominio para que pueda comunicar hacia afuera, con la base de datos, con una cola de mensajes o lo que sea. Entonces,
ahí, por ejemplo, a veces es un poco confuso de pensar, oye, y un worker que consume mensajes, ¿de dónde iría? Pues en un principio parece que es de infraestructura, pero un worker, el dominio no lo usa para comunicar hacia afuera, sino el mensaje es una manera de poder interactuar con nuestra aplicación. Entonces, hasta el worker iría en aplicación, consume el mensaje y hace un trigger de lo que es el dominio. Entonces, pero si por ejemplo el dominio necesita decir, oye, quiero sacar, vamos a decir dentro de lo que es un ejemplo de una aplicación, quiero sacar 20 mensajes porque he recibido un request, estoy haciendo algo, dame 20... Porque claro, tampoco puedes hablar de mensajes en capa de dominio, tiene que ser mucho más abstracto. Pero en un principio todo lo que es interactuar con nuestra aplicación, que pase algo en nuestra aplicación, va por aplicación, y luego todo lo que tiene que de dominio necesita, o todo lo que es comunicar hacia afuera, es por infraestructura. Pues aquí parece que la gente prefiere hexagonal porque el DDD igual es más confuso, no sé. Claro, lo que podemos hacer es, o lo que puedes hacer tú, ya que estamos haciendo streamings aparte de este, en los que hagas tú el jueves, hazlos de DDD y que queden así más mejor explicados. Y tú haces el hexagonal. Exacto, entonces los lunes hago yo hexagonal en el monolito modular y haces tú los jueves de DDD y así vamos subiendo las dos series. A mí DDD me parece más complicado y sobre todo me parece más complicado porque tienes que conocer muy bien el producto y tienes que conocer muy bien toda la empresa en la que trabajas, todos los departamentos que tienen y todo el lenguaje que utiliza cada departamento y sobre todo cómo se comunican entre ellos. Entonces a mí me parece muy complicado porque hasta que no... Yo creo que, por ejemplo, si empiezas a trabajar en una empresa en la que utilizan DDD, lo que deberías hacer en los primeros 4 o 6 meses, aparte del onboarding y conocer el equipo que tienen y la tecnología que utilizan, es juntarte con la gente de producto y empaparte de qué es lo que hace la empresa en la que trabajas, porque si no te vas a volver loco para hacer cualquier tarea. Sí. Además, la diferencia entre DDD y hexagonal es que DDD es una metodología que no solo toca a lo que es el código, sino, como ha dicho Juan, toca a toda la estructura hasta los meetings que tenéis, las cosas que se hacen antes de tocar el código, si hay un cambio en el dominio. Hay muchas cosas que se hacen fuera del código, por eso es tan famoso DDD. En cambio, hexagonal, la arquitectura hexagonal, su focus es código y ya está. No define cómo se hacen los meetings, no define la relación entre equipos o entre diferentes módulos. Simplemente dice, así es una arquitectura de ficheros y directorios y se acabó. Exacto. Mucho más sencillo en este aspecto. A mí me gusta más, y por lo que escucho de gente así que trabaja con DDD, y sobre todo cuando meten ya DDD con CQRS y luego le metes event sourcing aún por encima, que hay mucha gente que, sobre todo lo veo por Twitter, de gente que está trabajando en Madrid, en Barcelona, así en empresas top, que es como, ves el típico tweet de vez en cuando de cuanto más trabajo con CQRS y event sourcing, más me doy cuenta de que añade complejidad más que solucionar los problemas. Y eso es muy típico porque, claro, o eres una persona que se te da muy bien el entender el producto en lo que estás trabajando, pero como seas una persona muy buena técnicamente, pero no te comuniques bien con producto, estás muerto. Sí, o sea, te vas de la empresa en 6 meses. Aquí me falta responder la pregunta de 1K Tech sobre, pero te acoplas al framework directamente desde la capa de aplicación. Sí, pues 1K Tech, la idea es que es el dominio quien se queda puro, que no se acopla nada y en ningún momento por cambiar un framework o por cambiar tipo de base de datos, el dominio no se cambia. Esa capa es la capa pura, pero en cambio la capa de aplicación y la capa de infraestructura normalmente sí que tienen acoplaciones hacia la implementación que tienes, pero dentro de lo que es capa aplicación, DDD no te dice que tienes que acoplarte. Tú puedes definir tus interfaces, tus cosas para abstraerte, de hacer abstracción contra tu framework y así no acoplarte. Pero DDD no habla de esa parte. Dice, todo eso lo que es la parte de comunicación desde fuera hacia nosotros está en la capa de aplicación. Y ahí tú ya decides si quieres hacer más abstracciones. Que ya te digo, cuidado que es un agujero de, ¿cómo se dice? El rabbit hole. No sé si lo tenéis en español. La madriguera de conejo, ¿no? Que te metes ahí dentro y te vuelves loco. Y no hay final. Como en casi todo, macho. Eso me pasó recientemente cuando empecé a tocar Kafka, que dije, qué chulo esto, pero cuanto más investigo, más digo, ¿pero por qué me metí en esto? Dios, ¿qué necesidad tenía? Sí, pues Walter, a ver, sí se puede,
pero te va a hacer un poco más complicado porque hexagonal, como dice Juan, es un poco bastante más, vamos a decirlo, flat o pleno, no sé cómo decirlo, es como tienes adapter, database, no sé qué, y si intentas meterlo, sí que puedes hacerlo, pero te hace aún más complicado todo lo que tienes en infra, luego tienes el adapter, no sé qué, no sé qué. Perfecto, perfecto. Yo diría que si cuando haces un DDD bueno, acabas haciendo hexagonal también. Pero como dice Juan, yo creo que DDD para un proyecto grande, con un equipo que ya está bien establecido, se sabe el producto, está bien definido. Por ejemplo, un proyecto, imaginados, de metro de una ciudad nueva que van a hacer la aplicación y esos que hacen la planificación perfecta, se sabe cómo se hace, se sabe son 2 años lo que se hace el proyecto. Pero claro, en un proyecto pequeñito, un proyecto mediano, a veces el DDD es un poco overkill. Y claro, está guay que lo entendáis el concepto, utilizar algunas partes, pero os digo, yo ya no uso DDD en ningún proyecto, pero sabiéndolo me ayuda muchísimo a la hora de desacoplar mi código. Cuando hago alguna parte, me ayuda muchísimo a definir mis capas de manera que yo quiera. Y entonces, por eso os enseñamos todo esto. No es para utilizarlo directamente, sino para entenderlo y mejorar vuestro código cuando hacéis código nuevo. Bueno, vamos al lío un poco. No sé si hemos saltado alguna pregunta. La que nos vamos a Andorra todos. Vale. Sí, esto sí. El Andorra, máximo 7% de impuestos. Así que sí, esto es el mejor sitio para vivir. Vamos a ver si aquí podíamos hacer un refactor move. Entonces, acordaos, vamos a seguir con DDD, muy básico, y a medida que Brisbane crece, veis cómo el DDD se va desarrollando y mejorando, hacemos más capas y etcétera. Pero por ahora algo sencillo. Infrastructure. Ay, no, mierda. Cancel. A ver, quería poner esto. Move. A ver, move namespace. Entonces quería ponerlo en infrastructure. Y luego persistence. Y lo ponemos en repository. Como vale, es para aquí tenemos mapping. Claro, mientras vas haciendo tú esto, porque está tu pantalla compartida, pregunta WebKeyTech también lo de eventos de dominio, sí o no. ¿Merece la pena o es mucha complejidad? A ver, todo depende de tus casos de uso y de cómo esté montada la aplicación. Vale, esto es lo que comentaba también en mi streaming, que a veces hay aplicaciones que con un hexagonal te sobra, porque simplemente no te interesa acoplarte al framework por cualquier razón. Después, si, por ejemplo, quieres meter tema de eventos, ya sería si tienes, por ejemplo, mucha concurrencia de datos. O sea, si necesitas escribir a saco en tu base de datos y también necesitas leer con mucha frecuencia, sí que merece la pena separar y entonces tener el tema de eventos de dominio para persistir en un event store y luego tener workers por detrás que van procesando estos eventos y van escribiendo en otra base de datos que es la de lectura. Pero yo solo lo recomendaría, desde mi experiencia, si lo necesitas. O sea, si necesitas procesar una cantidad ingente de datos y necesitas hacerlo rápido. Si no, es añadir complejidad para nada. Está buscando a ver si tenemos alguna utilización. Tenemos application, domain, tenemos infrastructure. Aquí tenemos el HTTP client, que esto... Claramente ahora tenemos una interfaz, pero obviamente tenemos que... Esto normalmente como es comunicación hacia afuera, esto pues lo vamos a mover a infrastructure. Refactor... No, es mejor mover el namespace porque aquí. Vamos a poner refactor of namespace. Infra. Vale. Así está. Y la de exceptions, aquí tenemos HTTP client exception y HTTP not found exception. Cada uno de estos va a diferente sitio. Este es más para la capa de aplicación, porque es cuando respondemos al API. Entonces es la comunicación hacia adentro. Entonces vamos a ponerlo a application exception.
y decimos que este no lo queremos mover. Bueno, tenemos por aquí a Rafa. Bienvenido, Rafa. Hola. Ok. Claro, bueno, también comenta aquí Torete, en mi opinión, siempre va a merecer la pena los eventos de dominio, sobre todo por el tema de Simple Responsibility Principle. Claro, eso te ayuda mucho, pero, por ejemplo, imagínate que estás trabajando con una arquitectura hexagonal, ¿vale? No con DDD. Y tienes un caso de uso en el que tú tienes un controlador que lo que va a hacer es persistir una entidad, ¿no? Simplemente validarla y persistirla. Ahí, con tener tú en la capa de aplicación un caso de uso que reciba esa información de infraestructura o de framework o de la carpeta que sea y llame a un repositorio y lo guarde, ya está, no necesitas ningún evento. Otra cosa es que quieras lanzar un evento porque otro servicio en tu sistema necesita conocer que ha ocurrido ese cambio. Pero en una aplicación sencilla yo no suelo utilizar dominio nunca. Lo suelo hacer todo síncrono, porque incluso haciendo pruebas de rendimiento te das cuenta de que no merece la pena ni siquiera hacerlo asíncrono. Una cosa que suelo hacer en Symfony, no sé si conocéis el tema de los eventos del kernel, es que, bueno, Symfony tiene una serie de eventos que se ejecutan a través de, mientras dura la petición, y hay uno que se llama el kernel terminate, que se ejecuta justo después de darle la respuesta al usuario. Es decir, vuestro controlador le devuelve el JSON al usuario en plan de todo ha ido bien o se está procesando y demás, y justo después de que el usuario ya es notificado, se lanza ese evento de kernel terminate. Entonces yo lo que suelo hacer en mis proyectos es, cuando necesito que el usuario sepa que algo va a pasar, le devuelvo un 202, imaginaos que quiero crear un recurso, pues lo creo, le asigno el ID y le devuelvo un 202 con el ID del recurso que se acaba de crear. Y en cuanto le devuelvo esa respuesta, luego en el listener proceso la información. Vale, y de esa forma lo haces como síncrono, porque realmente es una operación síncrona, pero para el usuario es asíncrona porque él ya recibió la respuesta de que su solicitud se aceptó, que es el código 202 HTTP. Vale. Los cambios han sido bastante sencillos, como lo hemos visto. Pues ahora ya tenemos solo 3 capas. El kernel, podemos mover la application, pero es que tampoco tiene... Porque si lo pensáis, el kernel es la parte de que habilita nuestra aplicación para que se ejecute. No tiene nada que ver con comunicación hacia afuera. Pero como es un fichero y tampoco queremos complicarlo mucho, porque sí que podemos hacer application, framework y luego no sé qué, y ahí tenemos que ya empezar a liarnos bastante. Pero en un principio, pues esto como ha quedado nuestro proyecto. Tenemos la parte de HTTP, que era el cliente. Y te he dicho, no sé dónde metimos el code auth. Y si os acordáis, pues el Code Exchanger está utilizando directamente el HTTP Client Interface, y esto no debería... Porque en un dominio tú no tienes que saber qué se usa para comunicar hacia afuera. En este caso sabemos que es un servicio, es un cliente de HTTP, pero eso tiene que ser transparente. Tú tienes que decir, por ejemplo, llamarle code getter o lo que sea, porque igual puede ser por protobuf o puede ser por TCP, ¿sabes? No, el dominio no tiene que saber ni el protocolo que se usa para comunicar hacia afuera. Entonces, esto ya lo podemos ponerlo para incluso otra sesión después de un mes. Hacemos features, hacemos otras cosas, volvemos a mejorar las cosas con DDD. O a partir de ahora, pues ya nos aseguramos que todo lo que hacemos se cumpla con lo que es el DDD. Y ya está. Pero, por ejemplo, el repositorio lo tenemos bien. Es una interfaz en capa de dominio y nos da igual, es un Postgres, puede ser un JSON, cómo se guardan los datos, y los servicios que lo usan, pues simplemente saben que hay una interfaz y tiene estas dos funciones. Vale, bueno, a ver, pues ya está. Comenta aquí OneKTech el tema de que cuesta mucho adaptarse al cambio de paradigma, de tener módulos separados o microservicios. Claro, lo que acabo de comentar del tema de los eventos y event sourcing, si tienes que ver si merece la pena, porque en el momento en el que creas microservicios o dos servicios se comunican, estás añadiendo complejidad en la capa de infraestructura, entendiendo infraestructura como lo que es los servidores y cómo vas a servir tu sistema.
y tienes que tener muy claro que lo necesitas, ¿vale? Que el monolito, que la aplicación que tienes no te sirve para lo que quieres. Porque después, cuando añades lo que comentas del tema de hacer joins con distintas tablas, si tú tienes unas tablas en un servicio y otras tablas en otras y necesitas que las operaciones sean atómicas o transaccionales, tienes un problema, porque tú en una misma base de datos puedes crear una operación transaccional y persistir todo y si algo falla, hacer el rollback. Pero ¿cómo haces eso cuando tienes dos bases de datos separadas? Para solucionar ese caso de uso de que tú persistes en una base de datos, mandas un mensaje por Rabbit y el otro servicio persiste, el hecho de que el segundo servicio no pueda persistir porque no hay un error en la base de datos o en los datos, tienes que, si falla, tienes que generar un evento, mandarlo de vuelta al servicio 1 y que el servicio 1 borre los datos que acaba de generar en su tabla. O sea que es una complejidad inmensa y tenéis que tener muy claro que merece la pena el trabajar con microservicios. Sobre todo si en la aplicación que tenéis hacéis operaciones transaccionales. Vale, pues Juan, no sé si tú quieres hacer un code review de este o no tiene mucho sentido hacer code review porque... Vale, entonces lo mergeamos. Todavía no estamos en producción, estamos en desarrollo. Merge. Entonces mergeo esto y tú vas a recoger para ya seguir con el feature del... Porque ahora mismo cuando haces login otra vez, pues está intentando meter el usuario otra vez y esto está pues obviamente petando. Sí, puedo revisarlo ahora. Vale, squash and merge. Ah, mira, estoy subiendo con mi usuario de trabajo. Tengo que cambiar el usuario para este proyecto. Uf, aquí hace un calor. Vale. Ya está. Puedes hacer un pull y empezar a coger el control del barco. A ver. Está merged entonces. Sí. Vale, perfecto. Pues voy a poner mi pantalla entonces y le empiezo a echar un vistazo a lo del registro. Sí. Vale, estoy leyendo. Sí, comenta, échale un ojo al chat. Vale, voy a poner mi pantalla. Ahí estamos. Y... Bueno, lo que voy a hacer es abrir los dos proyectos separados. Pues, lo que dices tiene sentido, pero cuando llegamos a nivel de datos con cantidades bastante altas, muchas veces eso de traer tantos IDs, imagínate, tienes 100.000 datos y traer todos esos IDs que luego para en el otro microservicio que haga otro filtro encima de todo esto, también tienes que tener en cuenta toda esta la parte de comunicación y al final el rendimiento baja. Sí que es verdad, para unas aplicaciones pequeñas es más fácil, pero entonces si es una aplicación tan pequeña, también puedes pensar, ¿tiene sentido usar microservices? Siempre es una pregunta de equilibrio, de si tiene sentido lo que quieres hacer y a partir de ahí ya no intentar hacer mejores prácticas, porque mejores prácticas son prácticas que tienen sentido, no simplemente, no es algo universal, es muy por contexto y basado en lo que tenéis actualmente. Yo creo que hay un punto de inflexión en nuestra vida profesional como desarrolladores de software. Creo que hay un punto de inflexión en el punto en el que te das cuenta de que, o sea, cuando empiezas a ver que hablas, por ejemplo, con la gente de producto y te dicen necesitamos esto, y en función de sus necesidades intentas buscar la solución más sencilla y escalable posible. Porque yo sí que me reconozco, por ejemplo, hace 4 años que tenía, o sea, cada vez que veía algo, o sea, era muy gracioso porque tenía a lo mejor un caso de uso
en el que tenía una entidad, o sea, tenía unos datos, no una request, y tenía que crear una entidad, pero tenía que crearla en función a unos valores. En plan de, en cuanto veía que tenía dos ifs, para comprobar dos casos, ya me creaba un specification. No sé si conocéis el specification pattern, que es básicamente que tenéis que encapsular cada una de las condiciones en una clase y luego creéis como un objeto de specification al que le pasáis el objeto que queréis crear y luego se van como ejecutando partes, ¿no? Entonces se ejecuta, pues, tiene más de 18 años, sí. Luego pasas a la siguiente especificación, pues, vive en España, sí. O sea, vas haciendo las comprobaciones, pero en vez de ir haciendo if, else o cualquier otro tipo de arquitectura, pues haces este patrón. Y lo aplicaba, o sea, en cuanto había dos if en el código, ya lo aplicaba. ¿Qué pasa? Que quedaba muy chulo, pero después cuando había que modificarlo, pues tenías que crear otras dos clases, comprobar que las otras, todos los tests, vale, al final añade complejidad. Entonces yo creo que sí que llega un momento en el que dices, necesitáis esto, se puede hacer con esto. O sea, no necesitas ni siquiera un servicio, puedes hacerlo en la aplicación que tienes o hay muchas cosas incluso que se pueden hacer con un script de Python o de Go. O sea, no necesitas una aplicación. Vale, vamos a actualizar esto entonces. Vale, me voy a actualizar mi repo. Creo que nos falta, no sé si parte de Juan, está preguntando One Take si tenemos todo en YouTube. Sí que cogemos partes y lo ponemos en YouTube, no subimos todo. Pero nos falta la parte de explicación de DDD. El primer vídeo que hicimos. Ahí todavía tengo que cogerlo yo y cortarlo. Y ahí lo subimos. Pero el resto creo que está todo, ¿no, Juan? Sí, de esto creo que sí. Yo de los míos procuro subirlos, o sea, el último no lo he subido todavía porque no tuve tiempo, pero procuro subirlos. O sea, aquí checkout main. Vale, ahora es cuando me descargo todo, intento ejecutarlo, falla y le echamos la culpa a Moin. A ver, ¿dónde podemos encontrar el sonidito? Podemos poner el de... Algo tengo que buscar, pero se estaría muy chulo. A ver. Vale, voy a hacer un make start. Vale, yo tengo una base de datos escuchando en ese puerto. A ver, ¿cuántos contenedores uso al día? Mira. No sé si esto lo movería un Mac, ¿eh? Joder, ese Juan va a acabar con un Mac. A ver, haced apuestas. ¿Quiénes creéis que voy a acabar el año con un Mac y quiénes no? Y luego hacemos un sorteo para los que lo adivinan correcto. Vale, El Mac de Juan, el que lo va a pillar, lo pasamos a los que han dicho sí. A ver, ¿tenemos tarea para lo que acabamos de comentar o no? Ahí está. Vale, entonces quedamos en que aquí lo que tengo que hacer es obtener los datos del perfil y guardarlo en la tabla user. Sí, vale. Y si existe el usuario, no hacer nada. No porque ahora hacer tenemos el nada. problema de que vale, tenemos ID e email. Vale. Pues, a ver, entonces, ahora aquí tendría que crear un servicio en dominio para guardar el usuario, ¿no? Sí. A ver, es que... A ver, igual, no sé si quieres... A ver, aquí estoy entrando en aplicación en el controlador y lo que quiero guardar es un usuario, o sea, este es el punto de entrada y necesito el servicio y el repositorio, claro. Sí. Lo que pasa es que en este save, claro, tengo el find one by ID or fail, lo que puedo utilizar es esto y hacer un try catch. Sí.
O hacer un find one by ID. Y que pueda devolver null, ¿no? Sí, a ver, esto de hecho me ha pasado esta semana también. Normalmente yo lo que suelo hacer es lo de aplicar el principio este de tell don't ask, que es decirle al método lo que queremos que haga sin preguntarle. Entonces suelo crear siempre este tipo de métodos. Le doy la acción para que la hagan y si no, pues lanzan una excepción y yo con la excepción ya hago cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que utilizar esto es lo que hablábamos antes. Si utilizas siempre un patrón en todos los casos de uso, te vas a encontrar de que si yo ahora utilizo el or fail, voy a tener que tener un montón de try catch en mi código, porque todos estos métodos van a lanzar una excepción. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse y decir, vale, yo en este caso de uso lo que quiero hacer es que si el usuario existe, no hago nada, y si no existe, pues lo creo. Aquí, vamos a hacer un find or create, ¿eh? Claro, sí. Find, create, search and persist. Y entonces aquí en este caso, como solo tenemos ID y mail, no tendría mucho sentido, pero si tenéis, por ejemplo, aquí un campo que fuera profile picture, en el que el usuario puede cambiar su foto de perfil en el servidor OAuth o lo que sea, que se cambie automáticamente aquí para mostrarlo en nuestras plantillas. Entonces aquí no tendría mucho sentido, pero yo lo voy a hacer para que veáis el ejemplo. Y el ejemplo es que yo aquí me voy a crear un método. En realidad tú puedes cambiar el email, ¿eh? Porque imagínate, el usuario puede cambiar su email en OAuth y siguiente vez que hace login, el ID sigue lo mismo, pero el email se ha cambiado. De hecho, está bien que cambies el email. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Entonces aquí lo que sería es find one by ID, pero sin el fail. Entonces aquí le estamos pasando un string y esto va a devolver o no un usuario. Este ya le podemos quitar esto porque sí que va a devolver un usuario siempre y si no va a dar una excepción. Y ahora este habría que implementarlo. Así. Vale, entonces ahora yo aquí tengo mi home controller, voy a crear aquí un servicio que le llamo absert user o... ¿Queríamos hacer el patrón de ese de crear un servicio por cada acción? Sí, yo creo que es lo más cómodo, sobre todo para el tema de test unitarios. El problema que tengo llamarlo Observed User es, estás como que hablando de cosas de la base de datos en el dominio. Entonces, el create user if not exist, algo así. Pero también lo estamos actualizando si existe. Ah, vale. Bueno, voy a ponerle update user. Sí, update user. Y después... Create or update user. Vale. Aunque es un poco feo, pero bueno. A ver, si se os ocurre algún nombre mejor en el chat, podéis ponerlo a la gente que estéis ahí. Lo que queremos hacer es crear un servicio que se va a encargar de crear un usuario cuando se autentique en OAuth o actualizarlo si ya existe. Pero claro, si le ponemos creator update... ¿Veis? Aquí, bien. Por ejemplo, viene el tema de lo de Single Responsibility Principle, que cada método, cada clase debería encargarse de una sola cosa, pero si intentamos aplicarlo estricto aquí, tendría que crear dos servicios y hacer la evaluación en el controlador. Pero el servicio en sí no está haciendo dos cosas, está llamando a dos métodos diferentes de repositorio. No sé si... Porque en algún momento tú tienes que hacer... Alguien tiene que juntar estas dos cosas, o crearlo o actualizarlo. Eso es lo que quiero decir. También el save user, sí, la verdad que podemos, en realidad es lo que hace Doctrine. Es decir, sí. Lo llama save o persist. Venga, vamos a llamarle save user y un MacBook que tienes que comprar para Radigar. Save user, perdón.
Vale, y entonces aquí vamos a ponerle el método invoke y esto va a recibir los datos que vienen aquí, ¿no? Que son user y de email. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacerlo todo inline. Vale, lo que estoy haciendo es aquí una asignación así en línea de que si a esta variable usuario le voy a asignar lo que me devuelve el repositorio, que puede ser en este caso un usuario o null, y entonces si no es null, lo actualizo. Y si es null, o sea, lo creo. Entonces aquí sería user. Ah, no tenemos setter para... Pues Torete, sí, eso lo que dices de MySQL lo hace. Y la verdad que podemos hacerlo, pero al final es como estamos usando Doctrine, mejor intentar utilizar Doctrine donde se puede y luego ya usar MySQL o la cosa concreta de base de datos cuando haga falta de verdad. Pero de hecho hay muchas empresas que optan por no usar Doctrine y ellos hacen toda la parte de cuando llaman a la base de datos convertirlo a objetos y no sé qué. Yo personalmente me gusta usar frameworks porque para aplicaciones que no son de millones de filas ahorra bastante tiempo. Y algunos por ahí, por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto que usaba muchas filas, tenía millones y millones, a veces llegaba a 100 millones de filas y prácticamente ya dejamos de usar Doctrine porque no tenía sentido, era tanta cantidad de datos pero para una aplicación de 20.000, 100.000, que nunca se coge todos los datos, sino siempre se trabaja con una parte de datos, usar un ORM está bien. Vale, bueno, pues ya tendríamos el caso de uso, que simplemente le estamos pasando el ID y el email, lo estoy buscando en la base de datos, si existe le cambio el email por el que me venga de OAuth, y si no, lo creo y al final lo persisto. Y con esto ya nos evitaríamos el problema de que, bueno, no tenemos... Ah, pero el primary key es el... Holy shit. El ID. Bueno, eso no pasa nada porque es distinto. Sí, es unique vale. El email, pero el no, ID no es el primary. No es, ¿eh? El email no es unique, pero bueno, yeah. Eso luego ya... Esto lo que podéis hacer cuando queréis saberlo, hacéis un should create table y por ejemplo en este caso user y lo ejecutáis y os va a poner la query para crear. Entonces aquí podéis ver si tenéis primary keys, uniques, indexes, foreign keys, etcétera. Vale, es un truco así bastante rápido. No lo tenemos. Mételo encima de en el mapping y ya está, ¿no? ¿De qué? En el mapping de user. Le metes un unique, ¿no? Y migrations a tope. Ah, pero no lo tiene a nivel de base de datos. Por eso digo que lo pongas en mapping, ¿no? Pero en el field de email no puedes poner unique true. Field... Ah, pues igual sí. Esto es redundante. Pero no sé si así funcionará o si habría que crear el constraint, ¿sabes? Aquí con esto. No, en Doctrine yo casi seguro que puedes poner unique true y te funciona. Ah, pues mira, genial. Porque yo solía hacerlo así, de poner... O sea, yo lo hacía así para poner el nombre y que no me cree esto. El nombre. Claro. Sí. Bueno, lo vamos a probar. Pero vamos por mano de esencia, sí. Entonces ya tenemos esto, tenemos el safe user, así que lo que podemos hacer ahora es parar la ejecución y ahora aquí dentro del controlador tendría que inyectar el servicio. Pues Torete, en proyectos antiguos, a ver, al final si lo piensas, los ORMs o cualquier librería se ha creado por
porque había una cosa que pasaba todo el rato y casi seguro en ese proyecto tú también tienes tus funciones o clases que tú le das los rows o un row de tabla y lo convierte a un objeto o algo parecido. Y al final un ORM es esto, tú puedes crear tu propio ORM y implementarlo. Mucha gente prefiere esto porque quita todas las cosas magias que tiene un ORM como Doctrine y de performance es mucho más rápido. Pero si el performance no es, si no te importa tener 50 milisegundos de overhead, el tiempo que te ahorra en hacerlo es muchas veces tiene sentido, pero y además si es un framework antiguo, pues hay que hacer su propio ORM, en plan, y puedes hacerlo progresivamente, es decir, en algunas partes empezaría a utilizar tu clase o función que convierte arrays a objetos y así ya pues puedes ir poco a poco implementando este mini ORM que has creado y aplicarlo en diferentes partes. Mira, me estoy fijando que aquí este get profile está haciendo el persist. ¿Ah, sí? A ver quién hizo esto. Yo. Vale, pues... iba a hacer el blame ahora, ¿eh? ¿Quién hizo esto, tío? ¿Quién hizo esto de guardar la entidad aquí? Pues fui yo. Hoy nosotros tenemos un contractor que hace código en frontend y hoy he visto un código así y digo, ¿pero por qué ha creado una función y lo ha puesto ahí? Si podía llamar directamente hago un blame y porque yo había hecho otro método igual y él había copiado y pegado. Es que me acaba de pasar, tío, a decir, pero ya te iba a echar la culpa a ti y que me compraras otro Mac. Y le doy aquí y fui yo, tío. Vale. Sí, cura de humildad, ¿eh? Hoy voy a dormir tranquilito. Vale, pues esto lo único que tengo que hacer es el return. Incluso no, porque aquí lo que tengo que devolver es data. Lo que voy a hacer aquí, o sea, esto no devuelve user. Aquí ¿Tú cómo harías, Moin? ¿Devolver un DTO o devolver el usuario ya? Este servicio no debería quedar el usuario, tiene que devolver un DTO. Claro, debería devolver un DTO. Bien dicho, Radigal. Que dice Radigal, la mejor cura de humildad es hacer un blame y verte a ti mismo. Sí, me acaba de pasar totalmente, tío. Ostras. Vale, bueno, pues voy a crear aquí. Sí, tú sigues escribiendo. Walter dice, según nuestras experiencias, ¿qué les vamos a decir sobre patrones de diseño en Symfony? Yo personalmente hace tiempo que no trabajo con Symfony, empiezo yo y luego Juan puede decir su experiencia que lleva más tiempo continua que yo. Bueno, yo llevé mis años con Symfony desde Symfony 1.2 hasta no sé qué versión estaba, 3, 4. Y Symfony en sí está haciendo muy buen trabajo de hacer las cosas muy modular, muchas librerías, tener las responsables muy separadas. Y dentro de lo que es el directorio SRC, dependiendo del proyecto que hacéis, no complicar mucho los patrones, mantener, utilizar por ejemplo, el hexagonal. Yo creo que es una arquitectura bastante buena porque no complica mucho lo que es el código, pero también os separa lo que es, desacopla un poco más vuestro código de lo que es la implementación de base de datos o la implementación de cómo llamáis a un API. Entonces, yo creo que es lo que es Symfony más hexagonal. Para un proyecto hasta un tamaño mediano con bastantes líneas de código os puede servir. Value objects, meter value objects, yo no puedo insistir suficiente, los value objects son muy, muy útiles. Que muchas veces, de hecho, la gente dice en el dominio, oye, tengo que validar esto dentro del dominio. Pues claro, imaginaos, recibís un email por el API y este email lo pasáis al dominio, pero es un string y el dominio, ¿cómo va a saber si eso está bien o no? Los value objects, porque los value objects, sabes, si tú recibes un value object de un email, al menos que un developer ha hecho un hack utilizando ¿cómo se llama la esta que puedes modificar cosas de private de clase? Con el reflection. Con el reflections. Al menos que un developer haga cosas con reflections, por lo normal no debería, este email tiene que ser válido. Entonces en el dominio, pasando los value objects, siempre sabéis que las cosas están bien y no os podéis equivocar de poner en la posición de argumentos mal, porque si pasáis, tenéis id string, email string,
Si cambiáis el sitio no falla nada. Pero si ponéis value object email y value object ID, es que no hay manera de fallar. Entonces, hexagonal más value objects y usar muchas interfaces. Interfaces por todos los lados. Y ahí yo creo que aunque os haga mal el código, mover las cosas es fácil, porque las referencias es por interfaces, y si tú mueves una implementación no tienes que cambiar 80.000 sitios para refactorizar. Sí, de hecho, antes de cerrar el streaming os voy a enseñar una aplicación que hice yo y que la refactoricé a esto, lo que comenta Moin. El único problema es que como utilizo API Platform, pues de alguna forma las entidades están bastante acopladas a Doctrine y a la librería, pero lo que son mis custom actions, o sea, los controladores que he creado yo, lo hice con hexagonal y ahora os lo enseñaré para que veáis que queda todo mucho más limpio y queda mucho más escalable. Y sobre todo yo ahora, por ejemplo, quiero pasar de, bueno, ya he pasado, pero quiero pasar de PHP 7.4 a 8.1 y no me tengo que preocupar prácticamente de nada, porque como mi aplicación, mi capa de aplicación y mi capa de dominio no tienen nada que ver con ningún framework ni con ninguna librería, yo hago un composer update de todo, cambio la versión de PHP en el contenedor y salvo 2 o 3 chorraditas en algún IML, el resto queda tal cual. Y eso, y lo que hice, o sea, me llevó migrarlo de 7.4 a 8.1 pues como media hora, porque hice cambiar la versión del contenedor y después con Rector PHP, que es una herramienta que se utiliza para actualizar PHP, la sintaxis y demás. Vale, esto cuando lo tengáis que utilizar mola mucho porque es una librería que os instaláis, os crea un archivo rector.php y luego le definís las reglas. Pues quiero las reglas de PHP 8.1, lo ejecutáis y os cambia toda la sintaxis. Y otra cosa que yo os recomiendo mucho, sí. Solo con esto, ¿veis? Le ponéis aquí 8.1, lo ejecutáis y os cambia todo lo que esté debajo de SRC a PHP 8.1. Es una locura esta librería. Sí, eso es bastante guay. Sí. Y encima de lo que ha dicho Juan, también otra cosa que me gustaría añadir es a la hora de recibir datos de fuera, en plan, imaginaos que comunicáis con un API, con algún third party o lo que sea, que no es vuestro, siempre cuando recibís los datos de esta API, convertirlo a vuestra propia estructura, no utilizar directamente lo que tienen ellos, no utilizar los campos directamente, sino tú recibes la respuesta de API, tienes tu output o lo que sea, un value objects, un DTO que es tuyo. ¿Por qué? Porque día mañana se cambia esta API, se cambia la estructura, se cambia un campo. Como tú tienes tu DTO, simplemente cambias lo que tienes en esa capa que está haciendo la llamada y no cambias nada en ningún sitio de la aplicación. A nosotros nos ha pasado mucho, cambiamos de proveedor incluso, pero claro, como nuestro servicio, la interfaz define lo que se devuelve, da igual qué proveedor estamos usando, tienen completamente diferentes campos, diferentes valores, no teníamos que cambiar nada. Hicimos una implementación nueva, cambiamos la inyección, decimos que eso es la nueva del proveedor y todo el resto sin ningún cambio. Algo parecido, lo que comentas de cuando consumes una API externa es lo que hicimos en el streaming que hice sobre la API esta del tiempo, en la que os explicaba, fue el streaming que hicimos para el testing funcional de cómo crear un mock del cliente HTTP. Aquí, si os fijáis, lo que había hecho yo es crearme un montón de DTOs, en el que, por ejemplo, si os fijáis, aquí tengo un current weather que tiene un location DTO y un current DTO. Y yo aquí lo que voy haciendo es pasándole lo que me devuelve la API y creando DTOs, objetos de mi dominio. Luego, si me voy, por ejemplo, al condition DTO, pues tenía sus valores, ¿veis? Y lo que hago es construir esto en mi dominio. ¿Por qué? Porque si el día de mañana empiezo a consumir otra API que me dé el tiempo, que no sea esta, y su estructura es distinta, lo único que tengo que hacer es venir aquí a estos DTOs y pasarle lo que le corresponda a cada uno de ellos, y entonces en el resto de mi aplicación va a seguir todo exactamente igual, solo que ahora la fuente de datos de la meteorología vienen de otra API. Si os obtenéis el JSON de esa API y se la dais directamente a vuestro frontend, cuando cambiéis de proveedor, lo que dice Moin, vais a flipar, porque vais a tener que cambiar todo. Sin embargo, si tenéis unos contratos entre backend y frontend con DTOs, solo tenéis que preocuparos de cambiar esta implementación de aquí. Y respecto al otro proyecto, bueno, esto ya está, vale, lo vamos a probar y os enseño lo que os comentaba, para no enrollarnos mucho. Voy a poner el debugger de nuevo aquí, en este controlador,
Y lo que voy a hacer es el login. También puede ser una buena sesión ir por códigos abiertos de proyectos que están hechos y comentar sobre sus arquitecturas. Hacemos como una llamada Zoom entre todos y vamos entrando y vamos hablando y qué opina cada uno y hacemos discusiones. Yo creo que estará guay. También si os interesa y tenéis algún proyecto personal, podemos hacer alguna sesión de code review, ¿vale? A lo mejor si no queréis que se haga en streaming porque no queréis que las 9 personas que estamos aquí vean vuestro código, podemos hacer una llamada de Zoom un día y lo hacemos en plan privado. Vale, ya estoy aquí en el controlador, entonces vamos a ver si funciona lo que hemos hecho. Aquí he cambiado este método de getProfile para que simplemente me devuelva un user DTO. Entonces hago la petición. Aquí tengo el response y ahora lo que hago es el decode. Aquí si os fijáis en data voy a tener un array con el ID y el email que me vienen de auth y lo que voy a hacer es crear un DTO user DTO y ahora lo tengo aquí. Entonces este user DTO lo que tiene también es el ID y el email, pero ya es un objeto que controlo yo y en el día de mañana si la forma de obtener el email cambia no voy a tener que cambiar esto. Y ahora lo que hago es llamar a este nuevo servicio SafeUser que he creado, en el que lo busco en el repositorio, si existe actualizo el email y si no existe creo uno nuevo. Como existe, vamos a ver aquí user, veis cómo existe, le actualizo el email que en teoría no cambia, hago el save y hago el return y ahora con este user se lo paso a la plantilla. Entonces si ahora vengo aquí a user, veis que tengo a mi usuario. Si me lo cargo y repito la misma acción, vale, imaginaos que es la primera vez que me registro en OAuth. Vale, le damos a allow y volvemos a lo mismo. Ejecuto todo esto y ahora cuando entro en el servicio que acabo de crear, lo busco en el repositorio. Como no existe, creo uno nuevo y lo persisto. Y aquí estarían los datos, ¿vale? Y así completamos el flujo completo y evitamos el error de que nos dé duplicado. Vamos a probar lo del unique que dijo Moin y lo que voy a hacer ahora, esto se ha quedado, voy a cambiar este ID, en vez de una E poner una A para que sea distinto y vamos a volver a hacer la misma acción para ver si ese unique en Doctrain funciona. ¿Has creado el migration? ¿Para qué? Porque cuando has puesto unique tienes que generar migrations y ejecutarlo. Ah, pero eso, claro, lo que te va a hacer es crear el unique en la base de datos. Yo pensé que lo hacía a nivel de código. No. Al final lo tienes que hacerlo. La diferencia es que el otro utiliza un hash para el nombre de unique y como lo hacías tú pones el nombre del unique. ¿Te imaginas que ahora le doy y me peta? A ver. No debería. No, pues... Vale, me cargo el que tiene la... Vale, lo que acabo de ejecutar es doctrain migrations div para crear una migración que tenga los cambios de la base de datos tal y como está a la que yo quiero. Y como si os fijáis, crea un montón de cosas. Esto es lo que odio de doctrain, que cuando hacéis un div os crea un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que habéis hecho. Aquí lo único que me interesa es esta, ¿veis? Crear el unique index en user. ¿Pero por qué está creando esa tabla? Esta tabla no... No sé, a veces se vuelve loco Doctrain. Es lo único que no me gusta. Por eso yo lo que suelo hacer es crearme las migraciones yo, a mano. Vale, voy a dejar simplemente el unique, que es el que me interesa, y aquí el drop index. Así. Vale, y entonces ahora para ejecutarlas, doctrain migrations migrate -n, la he ejecutado y ahora si venimos a la base de datos, vamos a ver que aquí, si refresco, ahora tenemos un index. Y ahora si intento hacer lo que hacía antes, que es, le cambio el ID aquí a mi usuario y me intento loguear de nuevo. Qué pesado el LastPass este.
Quítaselo. Creo que puedes poner excluir, que no te lo enseñen. Vale. Vamos a ver ahora qué pasa. Excepción. Vale. Ahora ya hay una clave duplicada. Entonces ahora aquí lo que tocaría sería pues convertir esta excepción de doctrine a una excepción que sea tipo HTTP, porque si no, mirad lo que pasa aquí. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Y ahora para terminar, bueno, este código lo voy a subir ahora. De hecho estoy en main, tengo que pasarme a la rama de la tarea que acaba de crear Moin y subirlo. Pero bueno, ya lo voy a hacer fuera del stream porque no es algo trivial. Lo que os quería enseñar... a ver... Aquí... Esta. Vale, esta es una aplicación la que os había enseñado ya varias veces para entrenadores personales y clientes, para gestionar los entrenamientos y demás. Y lo que hice básicamente es crearme aquí dentro de SRC, bueno, pues esas tres capas de Application Domain Infrastructure, y entonces aquí en Application tengo los casos de uso. Vale, tenemos la parte de dashboard, que simplemente muestra eso, los entrenamientos y demás. Y en la parte de user con todas las acciones. Aceptar una invitación de un entrenador, activar la cuenta, cambiar la contraseña, registrar, eliminar a un cliente, solicitar el cambio de contraseña, reenvío de email de contraseña. Bueno, esta es otra de reenvío de email de contraseña una vez estás logueado por el tema del CAPTCHA. Resetear la contraseña y enviar la invitación. Entonces fijaos que yo aquí dentro de Application tengo Use Case y tengo un caso de uso para cada uno de ellos. Tengo lo que sería la acción, que le inyecto lo que yo necesito de mi dominio. Vale, aquí lo importante en esta arquitectura, o sea, en hexagonal, es que tanto en aplicación como en dominio no tengáis nada, ningún namespace que no sea aplicación o dominio. Vale, si yo aquí tuviera, por ejemplo, algún namespace de Doctrine o de Symfony, ya habría un leak y estaría mal implementado. Entonces, fijaos, tengo el caso de uso, de aceptar una invitación, y esto lo que recibe es un DTO con un token. Vale, entonces lo que suelo hacer yo es tengo DTOs input y output. Si hay una acción que por ejemplo no devuelve nada, pero si tuviera que devolver algo, crearía un DTO de retorno. Y después en los repositorios son las interfaces que luego implementan pues el Doctrine User Repository, lo que acabamos de ver, ¿vale? Y después en dominio pues tengo las entidades. Esto no me ha quedado otra que dejarlas así porque son entidades que necesitan utilizar partes de Symfony por lo de API Platform. Vale, este es el problema de utilizar este tipo de librerías, porque os acopláis y luego para desacoplaros es muy, muy, muy difícil, sobre todo al tener que utilizar estas interfaces para que Symfony controle los usuarios. Luego en la parte de HTTP, la interfaz del cliente, en Messenger igual, tengo los mensajes y los handlers, y lo único que he hecho aquí es crear este Message Handler Interface para desacoplarme de Symfony. Y luego aquí en configuración, en services, lo que he hecho es crearme un tag, ¿vale? Todas las clases que implementen la interfaz de mi dominio, veis app domain, van a ser un message handler de Symfony. Pero yo en mi dominio no tengo nada de Symfony. Simplemente tengo los handlers que implementan esa interfaz, tienen su lógica. ¿Veis? Implementan, por ejemplo, el Mailer Interface, que es para enviar emails. O sea, son todo interfaces. Y luego aquí en la capa de infraestructura, si nos venimos, por ejemplo, a Framework Messenger, aquí es donde tenemos el Message Bus. ¿Vale? Cuando yo quiero hacer un dispatch de un mensaje para que lo procese un handler, fijaos que aquí tengo, implementa mi interfaz, y luego en el constructor le paso la interfaz de Symfony y la estoy encapsulando dentro de este método dispatch. Vale, entonces para que veáis, es una aplicación pequeña, no tiene muchos usuarios, creo que tiene como 100 usuarios concurrentes mensuales, o sea que casi no lo usa nadie. Y simplemente es eso, pues utilizo API Platform para facilitarme el trabajo de generar las APIs y los endpoints, y luego para los custom actions pues me he creado yo aquí esta estructura hexagonal. ¿Por qué? Porque el día de mañana cuando quiera actualizar el PHP 9, por ejemplo, cuando salga, esto no se toca, porque es todo lógica de mi dominio.
Y poco más. Entonces, bueno, respecto a nuestro proyecto voy a subir este código y no sé si tenéis alguna última pregunta o duda antes de cerrar el streaming o Moin, ¿quieres decir tú algo más? ¿No? Que simplemente que aquí estamos hablando y que vamos a quedar para birras y invitas tú. Sí, vale, tú compras los Macs y yo las birras. Deal. Pues por mi parte, bueno, no sé si creo que no hay preguntas. Yo tengo Como una siempre, pregunta. pues muchas. Ah, sí. Cuenta. Mañana streaming Tira. de DDD. De mañana. Sí, ¿cómo lo tienes? Yo pensaba en martes, pero además quería hacer algo de Kubernetes, pero de DDD es que tampoco es que el DDD es un mundo muy grande. Si queremos hacerle el código, si queremos hacer la parte de todas las reuniones, toda esa estructura y tal, yo no creo que es un streaming, sino yo siempre recomiendo leer el libro para entender cómo funciona todo. Por ejemplo, está el libro de Keyvan Akbari con Carlos Buenos Vinos y tal, que hacen DDD con PHP. Ese es muy bueno. Pues os recomiendo, sí, pues leer esto y a medidas pues vamos aplicando cosas pequeñas, pero un streaming yo no veo mucho valor. Pero sí que, por ejemplo, voy a hacer streamings más de infraestructura otra vez para montar servidores, Kubernetes y cosas así, de lanzar proyectos en Kubernetes. Es que lo de DDD es lo que comentábamos, tienes que conocer el negocio y los casos de uso. Aquí, ¿qué empresa, o sea, con qué ejemplo de empresa puedes hacerlo? Es muy difícil hacer un curso de DDD o un streaming de DDD sin colaborar, por ejemplo, con una empresa a la que tú le puedas preguntar qué hacen. Pero como dice Moin, sí, la clave es esa, leer muchos libros, mucha documentación, hay muchos vídeos online y post que os explican buenas prácticas para aplicarlo y luego el día de mañana cuando estéis en una empresa en la que lo apliquen, como ya sois un grupo de desarrolladores y un grupo de producto, pues lo podéis hacer. El de Eric Evans también es bastante bueno, Luis. No sé si Luis. Y a ver, pero es mucho más abstracto. Y en cambio es el libro de PHP, es como que utilizan código de PHP y es un poco más, yo creo que también opinionated por la parte de Carlos Buenas Vinos y Keyvan, porque al final DDD es una cosa muy abstracta. Si lees un libro de abstracto es mucho más difícil y te cansa bastante. Y hay otro libro que yo lo leí y no lo acabé, de hecho se llama Software Architecture, y esto sí que es abstracto, hablando de patrones de diseño y no da ejemplos, sino está hablando de cómo funciona, porque no quiere dar opinión sobre cómo hay que implementarlo, sino habla de los patrones puros, diciendo eso con lo que define el patrón. Entonces también tiene estas cosas. Sí, pues ya estás viendo cómo es. Pero eso siempre pasa con las cosas abstractas, porque tu mente le cuesta mucho que guarde algo tan abstracto en memoria. En cambio, si ves algo mucho más concreto, es mucho más fácil recordarlo y te cuesta mucho menos para el cerebro. No vas a quemar ahí mucha energía. Mucho azúcar. Bueno, no sé si mucho azúcar.